Saludos a todos, bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo LED. En este episodio vamos a estar teniendo una buena conversación en relación a los avances en lo que es la enfermedad venosa. Para los que no me conocen, soy el doctor Andrés Alfonso, cardiólogo intervencionista, adjunto en el Hospital Miguel Pérez Carreño. Y hoy tenemos una conversación con el doctor Carlos Durán, un súper experto en la materia de todo lo relacionado con la enfermedad venosa. Viene trabajando desde hace mucho tiempo en esta área y ha tenido grandes progresos en esto. Creo que no hay nadie mejor que nos pueda dar algunas recomendaciones y hablar sobre este tema que el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, director, CEO de la unidad vascular de Caracas. Así que un placer para mí estar con el amigo Carlos. Gracias por venir. Gracias por la invitación, Adrúbal. Bueno, Adrúbal también es un cardiólogo dinamista muy activo en Venezuela, también pionero en técnicas cardiovasculares, en la parte de hemodinamia. También es un placer para mí estar con él. Gracias, Carlos. Carlos, y ya entrando en materia, cuando hacemos la definición, ¿qué es la enfermedad venosa? Porque cuando hablamos de enfermedad venosa, yo creo que es la olvidada por todos los médicos, ¿no? Y qué bueno que especialistas como tú han rescatado esta enfermedad, porque siempre, bueno, eran cremitas y eran pañitos de agua tibia, pero nunca el paciente tenía una verdadera solución a su problema. Entonces, ¿qué es la enfermedad venosa? Y la siguen olvidando. Y la siguen olvidando. Bueno, básicamente 40% de la población mundial sufre de enfermedades cardiovasculares. En este caso, una de las principales es la enfermedad venosa. Nos referimos a dos variantes. ¿Okay? Yo siempre lo defino así de una forma, digamos, para que lo entienda la población. C1, ¿ok? C1 es un problema estético, que son arañitas reticulares, y C2, que son varices tronculares, están dilataciones visibles y palpables, que tienen capacidad de dañar la pierna. ¿Cómo la daña? Bueno, la va a hinchar, la va a manchar, la va a dañar, la va a ulcerar, y otra de las complicaciones de la enfermedad venosa C2 adelante, es la trombosis superficial y trombosis profunda. ¿Ok? Entonces, básicamente, definiendo otra vez, 40% de la población mundial sufre de esto. Entonces, hay que separar la gran diferencia entre un problema estético y un problema de enfermedad. ¿Cómo hacemos esta gran diferencia? Bueno, es muy importante. Si usted tiene factor hereditario, si usted tiene una mamá con varices, tienes un 26% de riesgo de padecer varices. Si tienes papá y mamá, tienes un 66% de padecer de varices. Cuando hablamos de varices, son las de verdad, las que se dilatan, las que manchan, las que dañan y las que ulceran la pierna, o trombosis. Nada más y nada menos, cuando nos referimos a la palabra trombosis, es la tercera causa de muerte a nivel mundial. La primera causa de muerte a nivel mundial son las enfermedades cardiovasculares. ¿Ok? Dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos, 1, el infarto que eres tú, 2, el ACV y 3, la trombosis que soy yo. Entonces, que sin tratamiento, estos coágulos emigran hacia la circulación pulmonar y causan tromboembolismo pulmonar. Entonces, casi un 80% de las trombosis profundas sin tratamiento, es decir, usted no va al médico, usted no se hace un diagnóstico ecográfico, usted no le envía la pastilla correcta, usted hace un tromboembolismo pulmonar. Carlos, hay yo una vez te escuché hablando de una similitud muy buena, que los miembros inferiores tienen dos tuberías, una tubería de agua blanca y una tubería de agua negra, ¿no? Cuando hablamos nosotros, porque muchas veces las personas y muchos médicos confunden lo que son las manifestaciones clínicas de una enfermedad arterial y de una enfermedad venosa. Cuando hablamos nosotros entonces de la enfermedad venosa, ¿cuál es la característica que nos debe preocupar para poder entonces hacer un buen screen de esta enfermedad? Bueno, una pregunta tan básica, ¿okay? Un dolor en la pierna. La primera persona que tiene que evaluar a ese paciente es un cirujano cardiovascular o un cirujano vascular. Todo empieza con dolor en la pierna, se te hincha una pierna, hay cambio de coloración en una pierna. Esto puede ser una emergencia real, que a diario yo lo vivo. Es decir, te duele la pierna, se te hincha la pierna, me llega, digamos, al sexto día con la pierna perdida. Hoy vi, ayer vi, todos los días veo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Pero inicialmente el primer síntoma o el signo es el edema en miembros inferiores. Cambio de coloración, dolor, ¿ok? Se te hincha una pierna. Yo siempre le digo a la paciente,
todo lo que no es normal en tu pierna. Si tu pierna tengo algo rojo, tengo un cambio de coloración, tengo una uña que es distinta, ok, esto puede ser un síntoma inicial de un desastre. Ok, entonces, y si así empiezas, pie frío, no pasa nada, pie frío, tranquilo, de frío, no. Un pie frío, pie pálido, es decir, cambio de coloración puede ser una emergencia real como una obstrucción arterial aguda, que sin tratamiento en 8 horas estadísticamente ahí vienen factores de riesgo hacia abajo del éxito. Entonces, básicamente la naturaleza dijo, la pierna la va a perder. Bueno, usted tiene 8 horas una ventana y nosotros llega al séptimo día. Por suerte, comunidades que tienen una tasa de amputación entre 1 y 3%, envidiable a las estadísticas internacionales. No quiere decir que no perdamos piernas, pero estamos diciendo con esta educación que es importante, dolor en la pierna, cambio de coloración, no me consulte en 6 meses. Porque imagínate que estadísticamente en un país desarrollado de una ventana de 8 horas. Importante. No, fíjate que acaba de comentar algo bien interesante, que son los factores de riesgo para la enfermedad venosa. Porque estos factores de riesgo juegan un papel sin duda fundamental en la aparición de esto. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque, por ejemplo, pacientes diabéticos, mucha gente, ¿y cuál es la historia natural de la enfermedad? Hay edema en miembros inferiores, entonces lo primero que piensa es que hay una falla, o piensa que hay una falla cardíaca o hay una falla renal. Cuando nosotros hablamos, obviamente la insuficiencia cardíaca produce edema en miembros inferiores, pero un edema muy diferente al edema que se produce por la enfermedad venosa. Entonces, cuando nosotros veamos o vemos en la consulta, la primera causa de edema en miembros inferiores es enfermedad venosa, no es insuficiencia cardíaca. O tampoco es enfermedad renal, porque muchas veces asocian edema en miembros inferiores con enfermedad renal. Entonces, ¿qué papel juega estos factores de riesgo en el inicio de la enfermedad? Sí, bueno, cuando hablamos de hinchazón y edema, es importante tener en cuenta 6 causas. Yo siempre digo, descarta la parte vascular, ¿ok? Descarta la parte de la trombocitinosa, insuficiencia venosa, ¿ok? Los problemas arteriales, que de cierta forma no hincha, pero es importante descartarlos, ¿ok? Problemas vasculares. Entonces, cuando se te hincha una pierna, tienes que hacer problemas cardíacos, problemas renales, problemas nutricionales, problemas tiroideos, problemas de circulación y problemas nutricionales. Entonces, dentro de esas 6 causas, que las sabemos en 20 minutos, ¿ok? Nosotros tenemos un escáner. Yo siempre digo a los pacientes que las enfermedades vasculares están estrechamente en relación con las enfermedades cardíacas, las enfermedades renales. Es lo mismo. Por ejemplo, me llega un paciente con una arteria dañada, con un dedito negro, como tiene el dedito, tiene el cerebro, tiene el corazón y tiene los riñones. Ok, porque sí, es muy fácil decir, yo vine por un dedito negrito. No, usted viene por una enfermedad que es severa, tanto en el cual primera vez incluso muchas veces te lo envía a tu consulta, sí. Ecocondobutamina, ecodoppler, ecocardiograma transtorácico, porque probablemente antes de yo hacer la revascularización o simultáneo, es decir, tú tienes que resolver el problema cardíaco, porque casi un 33% de mis cirugías arteriales lleva a un infarto intraoperatorio. Es decir, son cosas que yo regularmente le explico al paciente de la A a la Z, porque de cierta forma no es un dedito negrito o un dedito azul. Es una patología severa donde una de las principales causas de complicaciones o de la más temida, increíblemente, son las enfermedades vasculares. E incluso hasta veces más complicadas que las enfermedades cardíacas. Sí, porque muchas de las enfermedades vasculares son subdiagnosticadas y son subtratadas, porque si tú no conoces la causa, no conoces qué es lo que está ocurriendo, vas a querer que el tratamiento sea todo el mundo, en algún momento todo el mundo lleva aspirina para colocar, entonces, para tratar ese edema en miembros inferiores. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico. Y Carlos, la pregunta entonces, que ya ahora te pasamos, ¿cómo se hace un buen diagnóstico de este tipo de enfermedad venosa? Bueno, de enfermedad venosa, es decir, el examen físico representa gran importancia, no hay que, digamos, subestimar el examen físico. Nada, para nada. Ok, si tú empiezas viendo las piernas del paciente, interrogando lo que estamos hablando, antecedentes familiares, es decir, muchas veces me dicen pesadez y cansancio. Doctor, mire, ya yo hasta ahora me siento muy cansado. Yo cuando me acuesto, alzo la pierna, siento el gran alivio. Ahí tú tienes una sospecha. Sí, porque, y vamos a tener un poco en ese signo, porque hay un edema que es el edema matutino, ¿ok? Que es el paciente
que amanece con los pies hinchados. Hay un edema que el que yo siempre hablo, que es el edema continuo, que amaneció con los pies hinchados y termina con los pies con edema en la noche. Hay un paciente que termina la jornada o termina la tarde con edema en miembros exteriores. Entonces, ¿cómo saber y cómo poder discriminar en cada uno de estos edemas en los pacientes? ¿O tiene importancia o es igual? Bueno, yo le digo al paciente que son enfermedades sin mentiras. Ajá. Es decir, muchas veces tiene una pierna normal, no es una pierna tan normal. Es así. Entonces, increíblemente, mi primer motivo de consulta como centro de referencia nacional es, yo me vengo a operar con usted. ¿Así? Ecodoppler, usted no tiene nada. ¿Ok? Porque de cierta forma le duele la pierna y como le duele la pierna, ellos piensan que es un problema de circulación. Pero señor, mire su pierna está mejor que una mi venezolana. O sea, perfecta. Es decir, son enfermedades sin mentira, que se hincha la pierna, tienes cada pesadez y cansancio y, es decir, las dilataciones visibles y palpables que te sienten en su pierna, eso tiene capacidad de dañar su pierna en un futuro. Entonces, ahí se va relacionando, pero principalmente el diagnóstico, aparte de la clínica, es ecográfico. Por ejemplo, si te da una consulta y el mismo cirujano cardiovascular y vascular no le hace el eco, es una consulta que no tiene validez. Así es sencillo. Es decir, no que... Porque en este eco que nosotros o que ustedes realizan, y de verdad que todos los pacientes que hemos enviado, todos salen con eco, ¿no? Y es un gol estándar para poder hacer el diagnóstico de enfermedad venosa. ¿Cuáles serían, y para muchos de los colegas que nos están viendo, cuáles serían estos parámetros de oro para poder nosotros identificar que existe un problema real en ese eco? Bueno, principalmente hay protocolos muy bien establecidos. Empieza parado, empieza por el sistema nervioso superficial, safena mayor, ¿ok? En todo su trayecto. Supragenicular, infragenicular, safena menor, sistema profundo por vista retrogenicular, parado, anatomía, fisiología, maniobras pertinentes, acostado, anatomía, sistema empieza de abajo hacia arriba, sistema pedia arterial, posterior, ambos miembros, luego subes, luego estás en femoral, luego estás en femoral común, y bueno, todas estas maniobras, es decir, hay trombo, no hay trombo, todo, realmente, gran parte está influenciado por la clínica, pero el diagnóstico principal es ecográfico, donde, bueno, hay unos checks o protocolos muy bien establecidos en la hora de la consulta para establecer esto. Por ejemplo, yo digo que en mi consulta hay triple factor. Tengo un ecografista especializado, tengo el eco que tiene que ser evaluado por mí, esa es la primera fase. Luego, si este paciente se va a operar, este paciente pasa a una tercera evaluación un día antes de cada procedimiento con un mapeo preparatorio. Ahí marcamos la gran diferencia porque hacemos termografía, hacemos realidad aumentada y lo hacemos otra vez el eco. Es decir, para un paciente que va a mesa preparatoria conmigo, tiene 3 ecos previos. Es importante. Entonces, ¿cómo poder digamos, analizar o concatenar estos métodos diagnósticos que tú utilizas al momento de poder enfrentar al paciente? Porque hablaste de eco, pero hablaste de otros métodos diagnósticos. ¿Cuáles estás utilizando o cuáles son los que en la actualidad se está utilizando? Principalmente el diagnóstico ecográfico. Okay. Con alta sensibilidad. Hay otros estudios que X, tienes un síndrome postrombótico, una trombosis previa, y en el cual tiene insuficiencia la safena, hacemos una preestimografía venosa, principalmente métodos ecográficos, ¿ok? Donde, es decir, ¿por qué somos tan 3 factores de filtro? Yo le llamo filtro, porque existen que a su vecino lo operó, y no se opera en la varice porque eso queda mal siempre. No es que quedaba mal, es que usaba la técnica incorrecta, que la técnica safenectomía, técnica arrancar, eso en la actualidad no se hace. Así de sencillo, claro y raspado en todas las guías internacionales, que lo vamos a hablar a las 7 de la noche, ¿ok? A ver, esa técnica de safenectomía, entonces muchas veces decían que hacían safenectomía y lo que hacían era flebectomía. Por ejemplo, señor, córteme el árbol de mi casa. Chévere. El señor me podaba el árbol de la casa y dejaba las raíces. ¿Qué iba a pasar en 3 semanas? ¡Pum! Otra vez las raíces, porque no se trató realmente la causa. Esa es la gran importancia de estos 3 factores, porque los factores de falla están recibo recurrencias, diagnóstico, es decir, planificación y estrategia, donde marca principalmente, no era la técnica que se hacía mal, simplemente era el error diagnóstico que operaba la safena mayor, deja la vecina que es el accesorio anterior, o doble sistema de safena, o sistemas epifaciales, o safena menor, es decir, la recurrencia, simplemente el error era planificación y estrategia. Entonces,
cuando tú hablas de la utilidad del eco como diagnóstico para la enfermedad venosa, hace entonces un screening para poder saber entonces qué paciente va para tratamiento médico, qué paciente va para quirúrgico. Sí. ¿Ok? Sí, porque no necesariamente tener la insuficiencia, por ejemplo, usted puede tener una insuficiencia sin daño interno o sin síntomas, es decir, C1 sintomático, se beneficia de los tratamientos médicos, es decir, y medida de compresión graduada. Exacto. Entonces vamos a conversar del tratamiento, primero el tratamiento médico para abordar esa, porque es una gran población también que puede ir con tratamiento médico. ¿Qué paciente puede ir con tratamiento médico? Todos son susceptibles al tratamiento médico. Por ejemplo, las medidas de compresión graduada y los medicamentos, los flebotónicos, diferentes categorías de medicamentos, ellos son muy buenos. A ver, gusto, color y posibilidades. También tienes alternativas, es decir, tengo problema de la vista, usa los lentes. Si no tienes lentes en este momento, perfecto. Si no quieres usar lentes porque te pica, te pesa, ¿qué vas a hacer? Te operas. Entonces, eso es una de las herramientas, donde, bueno, el tratamiento médico, mira, tiene un 60%, digamos, de falla y un 40% que funciona muy bien. Entonces, chequeo anual con el señor, vamos viendo si ya tiene enfermedad progresiva, cómo van los síntomas, si se te brota más la pierna, allí ya pasa a un segundo escenario. Pero todos los pacientes, o por lo menos de los 12.000 informes que yo he hecho, literalmente la primera opción siempre es el tratamiento médico. Pero la gente analiza, oye, me están ofreciendo, ahora viene la otra pregunta, ¿qué se ofrece en paciente C2 con varices tronculares, piernas muy dañadas, piernas brotadas, con insuficiencia de safena? Pero una cosa, Carlos, recientemente se ha incorporado y creo que habíamos tenido una falla en este tratamiento médico de estos flebotónicos en el mercado. Recientemente tenemos nosotros de Doxium en nuestro arsenal terapéutico. ¿Cómo podemos, o para quién está indicado y cuál ha sido la experiencia tuya al utilizar estos medicamentos? Las enfermedades cardiovasculares, el tratamiento médico, en forma general, yo soy uno de los principales críticos. Es decir, mira, en la parte cardiológica, bueno, un poco más eficiente en la parte, por ejemplo, en infarto agudo de miocardio, enfermedades vasculares periféricas, realmente en prevención son muy ineficientes. Totalmente ineficientes, y de ese año yo lo vengo diciendo. Aspirina, torbatatina, iridos, ¿qué claudicación intermitente en marcha? A ver, es decir, en unos estudios que realmente dejan Claro, que desear. pero este es el paciente grave, gravemente enfermo, pero hay un paciente que lo podemos abordar inicialmente, que es un paciente que está comenzando, está un C1, está un paciente y puedo prescribir entonces los flebotónicos para mejorar la condición de estos pacientes. Son muy eficientes para pacientes con síntomas de pesadez y cansancio. Sí, Se te hincha la pierna e incluso para la parte de la planificación posterior. No. Por ejemplo, el Doxium, por ejemplo, estamos aquí con Leti, tiene buenos estudios, está en evidencia, está en las guías internacionales, eso es indicación. Y como te dije hace ratico, es decir, la indicación del tratamiento flebotónico prácticamente aplica para todos. ¿Okay? Y la combinación del flebotónico con las medias de compresión siempre da mayor beneficio que utilizar medicamentos solo. De rutina. Por ejemplo, el pilar fundamental en la enfermedad venosa son las medias de compresión graduada. El ejemplo de los lentes. Usa las goticas y no usa los lentes, no estás haciendo nada. Es decir, usas el medicamento y no usas las medidas de compresión graduada, es lo que realmente tiene evidencia. Carlos, y hay un problema con las medidas de compresión graduada. ¿Cómo hago? Y esto lo va a ver muchos colegas, muchos médicos, y que pueden prescribir. O cómo hacer en ese momento de enfrentarse al paciente, de poder recomendar la utilidad de medias, porque hay varias compresiones, hay varias utilidades, pero que nos dé por lo menos un consejo de cómo utilizar las medias. Cuando yo hablo de medias me río, porque uno de los debuts en uno de los congresos de Venezuela importantes fue de hablar de medias. Entonces yo le decía, bueno, tú traes a uno de los principales cardiovasculares del país, con las mayores estadísticas del país, y vas a hablar de medias. Entonces yo decía, oh Dios mío, es decir, no sé, fue, qué sé yo, viene Messi a Venezuela y no juega, y lo va a tener en la banca. Y yo, bueno, chévere, nada, me preparé tanto esa charla,
Ya eres un experto en media. Totalmente, ¿sabes? Una cosa que, créeme que, ¿sabes? Quizá era por el desafío de que tengo que dar una charla tan perfecta porque me dieron el tema que nadie quiere hablar, el último tema de la conferencia. Y bueno, sí, a ver, las medias de personas graduadas tienen gran efectividad, ¿ok? Pero si usted la cumple, el problema es cumplirla. Es decir, no es una media, es una válvula artificial que tiene buenos beneficios, que apretan más abajo y menos arriba, con una compresión de 20-30 mililitros de mercurio, en la que está realmente, digamos, comprobada para la parte de los síntomas. 15-20 no tiene sentido, 8-15 no tiene sentido, es decir, de 20-30 para enfermedad básicamente C1, C2, incluso C3. Okay. Cuando ya vienen los cambios tróficos, las manchas, los cambios tróficos, úlceras, es 30-45 mililitros de mercurio. Eso sí hay que marcar la gran diferencia. Okay, porque muchas veces pacientes muy avanzados le coloca 20-30 y realmente el beneficio es nulo. ¿Okay? O pacientes con síntomas usa medias básicamente de descanso que no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, en cierta forma, yo soy defensor de la parte de los medicamentos, del tratamiento médico como primera opción, e incluso como preparación, e incluso en los postoperatorios. Es decir, porque realmente cuando estamos manipulando venas, estamos inflamando, produce un edema postoperatorio. De rutina, básicamente uso este tipo de medicamentos en el cual ayuda a la parte microcirculatoria, a la parte de la inflamación y básicamente la mejoría o de los síntomas, digamos, mejor. No. Ahora, bueno, ya terminamos con este paciente con una enfermedad leve moderada, ¿ok? Pero el paciente que está enfermo severo, que amerita una intervención más allá del tratamiento médico, más allá de la media, que es este paciente que en verdad amerita una solución de intervención. ¿Cómo podemos nosotros abordar este intervencionismo en la enfermedad Crohn? Ok, antes de llevar a este paciente enfermo, C2, vamos a hablar un segundito de C1. Ok, que aquí está sentado el creador de la técnica de fleofotorrejuvenecimiento, que es decir, C1, que es el tratamiento estético, que el paciente que ya le hicimos un eco, no está enfermo, no aplica para esta severidad de reflujos, esto aplica para tratamiento estético, donde las piernas, que lo vamos a hablar, básicamente nosotros hemos creado el FFR, fleofotorrejuvenecimiento, para el manejo estético de las alteraciones producto de la enfermedad venosa, donde la técnica que hemos desarrollado es principalmente el láser para tratar las arañitas venas reticulares. Históricamente, en todas las sociedades de flebonología mundiales, se ha tratado simplemente las varices o las arañitas venas reticulares con inyecciones. Nosotros hemos combinado diferentes plataformas de fotónica para tratamiento, digamos, más completo que el tratamiento convencional. ¿Qué quiere decir esto? Anexamos la calidad de piel, la textura de la piel, el fotodaño, anexamos el daño del envejecimiento per se. Las piernas están en mucho contacto con el medio ambiente, mucho contacto con el sol, mucho contacto con todo esto. Entonces, muchas veces pacientes iban por 2 arañitas, tenían las rodillas muy manchadas, el pie muy arrugado, es decir, la arañita realmente era lo de menos. Entonces, nosotros hemos creado, patentado, documentado un tratamiento que abarca todas las alteraciones de los miembros inferiores, donde hemos abarcado crioterapia, es decir, colocamos lo convencional, colocamos con unas técnicas muy modernas, técnica CLAS, técnica con glucosa, con polidocanol, con varias fuentes, es decir, todo lo convencional lo anexamos acá, crioescleroterapia, más crioláser, diferentes aplicadores de láser, porque no defendemos nunca una técnica, eso es lo bueno del fleofotorrejuvenecimiento, sino que ellos me dicen, ¿qué es mejor? El mejor son tratamientos combinados, anexamos algo que nunca se habló en flebología, que es el rejuvenecimiento tanto de capas superficiales como profundas. Es decir, toda una vida entera de golpes, manchas, cicatrices, e incluso esto anexamos los FRAX 1940 para pigmentación, el 1550 para cicatrices, colágeno. Entonces hay pacientes y luego hay pacientes que consultan y decir, ¿por qué Shakira y Jennifer López tienen las piernas tan perfectas, rejuvenecidas? Es decir, ellos van a unos tratamientos, incluso de radiofrecuencia, hacemos flash. Es decir, usted para una fiesta más tarde y usted puede hacer un flash en la pierna y dártela con brillo, brillantes, bonitas, claro, llevan unas etapas, donde realmente todos estos aplicadores, que es el Sublime, el Sublativo, el Matrix Pro,
Ahorita hace 2 o 3 semanas nos llegó unas plataformas donde ahora estamos hablando de la flacidez de la pierna y todo esto producto de toda una cascada, porque pacientes con varices está deprimida, pacientes con varices se tapaba la pierna, iba para la playa con todas estas cosas, realmente la autoestima ha bajado muchísimo. Nosotros hemos creado esta técnica con diferentes aplicadores de fotónica, para resumir la técnica, donde tratamos todo el daño. Históricamente, usted iba para un flebólogo, me operaba la safena perfectamente, ¿ok? Con el método que él prefiera, y dejaba todo este daño. Otro trataba convencionalmente con inyecciones. Inyecciones cumplen un solo objetivo, de los cuales hay como 15 objetivos en piernas. Y nosotros hemos hecho una encuesta en la Unidad Vascular de Caracas de 300 personas, donde casi el 100% dijo sí, es interesante este producto porque más allá de la varices trata otras cosas. Fíjate lo interesante y todo el desarrollo, y yo sé que tú estás muy involucrado en toda esta evolución de la enfermedad, digamos, leve, moderada en este paciente, y mira todas las cosas que se pueden hacer que anteriormente era solamente a lo mejor un tratamiento, pero los resultados no se veían tan satisfactorios y las personas no se sentían tan agradables por lo menos con el resultado que pudieran estar teniendo con el tratamiento. Así que, y este paciente enfermo que anteriormente podemos poner en una balanza el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento de ablación endovascular. El tratamiento quirúrgico hoy en día, responsablemente lo digo, no tiene sentido. La técnica de arrancar, de quitar, eso no tiene sentido alguno. ¿Okay? Refiéralo a los especialistas que sí lo hacen. Es decir, si a ustedes le dicen safenectomía, que es la técnica de arrancar, en cualquier centro del país, no tiene sentido. Al menos que, bueno, usted no tenga los recursos económicos que se está haciendo en un hospital. Claro. Es decir, es una herramienta, ojo, pero no tiene sentido en el 2023, en el Grupo Médico Santa Paula, donde yo opero, hagan una safenectomía teniendo unidades estructuradas, planificadas, con más de 650 casos, ojo, con más de 150 casos en endoláser 1940. Más de 1000 casos fácilmente, es decir, pero con la técnica con los láseres de última generación, con fibra radial, es decir, los estándares que nosotros tenemos son muy elevados. El beneficio, y para que la gente no pueda entender, el beneficio que hay en relación a la técnica quirúrgica versus la técnica de ablación, ¿cuál sería el mayor beneficio? Bueno, en la actualidad es la recomendación 1A, no es que el doctor Durán lo hace en Caracas, es decir, en todos los centros especializados no va a hacer una safenectomía, no tiene sentido. Beneficio, anestesia local, recuperación inmediata, menos tasa de recurrencia y recidiva. Cuando hablamos de recurrencia y recidiva, es decir, varices en 5 años. ¿Ok? Es decir, y dentro de la técnica de endoláser hay diferentes láseres. Hay láseres del año 1998 que lo creó nuestro amigo Carlos Bonet, catalán. A veces hablo con él, dice que nosotros estamos en otra galaxia. Sí, lo digo en un grupo, el doctor Durán está en otra galaxia. Sí, simplemente hemos patentado esta técnica, hemos perfeccionalizado diferentes de mis profesores, varios, que tú conoces varios, que hice yo, él es bueno en esto, 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 él es bueno. Abarqué todo lo bueno y busqué, viajaba para partes del mundo, busco cuál es lo mejor, qué es lo mejor, y enfocamos. ¿Qué es lo que pasa con los médicos? Mi técnica y yo no veo nada, sino, sí, yo puedo aprender de ti. En cierta forma, ese es lo que ha hecho el flebo fotorrejuvenecimiento, donde hablamos de textura, colágeno, brillo, donde este paciente que es muy grave, realmente cuando tú ves en mis redes sociales, tienen solución. Una pierna muy brotada, muy hinchada, con cicatrices previas, con una mancha negra en la pierna, eso en el tiempo tiene solución. Cuando hablamos entonces de esta ablación endovenosa, ¿cómo pudieran clasificar entonces los diferentes tipos de tratamientos que ustedes realizan en la ORES? Nosotros tenemos un protocolo muy establecido, es decir, qué paciente aplica para que sirva la técnica. Nosotros tenemos todos los sistemas de quirúrgico en la actualidad, excepto uno que es algo costoso, y lo voy, que es el tratamiento de la safena no invasivo. Ok, pero ¿cómo tú haces para tomar la decisión de cuál este tipo de técnica para cada quien? Bueno, en la consulta inicial se hace una planificación, es decir, este paciente con insuficiencia venosa debutando, es decir, no se ha tocado, no se ha intervenido, paciente C2, varices estándares, el diámetro de la vena es muy importante, donde, bueno, de rutina usamos cierre endoláser,
1940, fibra radial. Podemos combinarlo con alguna otra técnica, entre ellos espuma foam, varixio, que lo hago de rutina en C4, en C4 C6, porque de rutina muchas veces el tratamiento se hace supragenicular y segmento de la safena, infragenicular a veces no se hace por el tema del daño a nivel del nervio, ¿ok? Donde, bueno, como estos láseres muy selectivos, que son selectivos al agua, es decir, el daño endotelial en los estudios que hemos hecho histológicamente es de micras. Okay. Es decir, tú haces un daño térmico nada más en el endotelio. No debería perforar las otras capas. ¿Okay? Okay. Entonces tú haces un daño térmico selectivo. Esa es la gran diferencia entre los láseres de última generación y los láseres de primera generación. No hay tanta perforación venosa. Entonces, básicamente, nosotros en la consulta inicial vamos a definir a qué aplica este paciente. No es que nos estemos negado la NTNT, es decir, técnicas no térmicas no tumescentes, okay, que sería la competencia de técnicas térmicas. Okay. Simplemente que los mejores resultados en varios aspectos, en recurrencia, recidiva, en complicaciones, se va a favor del láser. Okay. ¿Okay? Pero yo te puedo enseñar una foto con diferentes, eso es lo que yo he tenido. Que yo he progresado, que mi forma de pensamiento, soy global. Por ejemplo, la U solamente me falta un dispositivo y es porque tarda casi 3 horas para hacer una safena no invasiva. Cuando dure 45 minutos, créeme que va a estar en Venezuela. Okay. Una cosa, cuando hablamos, y creo que nos hemos paseado por toda la enfermedad venosa, el tratamiento, qué hacer en las etapas iniciales, qué hacer con este paciente que está severamente enfermo, pero ¿tú crees que la enfermedad venosa puede prevenirse? Ok, esto es interesante. Es un daño, digamos, congénito hereditario. ¿Ok? Es decir, mis antecedentes familiares de calvicie no se niegan. Sí. No se puede negar. Y yo para no tener pelo, tuve pelo. Exacto. Es decir, tú tienes unas piernas que te inician cansándote, se te inicia hinchándote un poquito y tienes factores de riesgo, factores hereditarios, consulta. En etapas iniciales podemos cambiar de destino y es más interesante, más chévere en etapas iniciales donde, bueno, el procedimiento dura, Adrúbal, 6-7 minutos. A una pierna muy dañada, donde 7-45 minutos, pigmentada y, bueno, 8 meses de tratamiento para lograr un nivel de satisfacción. Sí, recientemente se publicó un estudio, la mejoría en la caminata, pero el paciente obeso, porque el paciente obeso, por su misma obesidad, hace que tenga enfermedad venosa bien interesante, bien importante. Pero el reducir 15% de 15 a 20% de índice de masa corporal mejoraba la caminata a los 5 a 6 minutos de estos pacientes, porque ya sentían menos pesado las piernas, sentían menos edema de miembros inferiores. Es decir, tratar lo que tú conversabas, tratar los factores de riesgo adyacentes, siempre es tener una hemoglobina glicosilada, el paciente diabético, una hemoglobina glicosilada que esté por debajo de los 6%, es también fundamental. El paciente muy probablemente que tenga dislipidemia, mejorar la dislipidemia. El paciente que tenga sedentarismo, mejorar la actividad física. La actividad física es fundamental. Promover lo que es el ejercicio en los pacientes. Cuando hablamos de ejercicio, no solamente ejercicio leve, también se ha visto que el ejercicio moderado, el ejercicio severo, también intenso, también mejora estas condiciones subyacentes. Una pregunta, Carlos, ¿qué viene para el futuro? ¿Qué nos viene? Yo sé que estamos nosotros y ustedes se han preocupado en traer una tecnología bien interesante para que todas las personas puedan disfrutar de la tecnología, el diagnóstico y el tratamiento de última generación, pero ¿qué todavía nos queda por hacer? ¿Qué falta en cuanto al tratamiento de enfermedad venosa? Yo creo que el tratamiento no viene a la forma no invasiva. Es decir, es lo que estamos desarrollando, es lo que estamos perfeccionando, donde a corto plazo, porque ya está, es decir, son pocas personas, que se desarrolla. Incluso vamos a estar ahorita en Brasil el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, 2-3, donde es un grupo de médicos especiales, donde tienen una forma especial de pensamiento. ¿Okay? Yo pienso que el tratamiento va a estar en las formas no invasivas. ¿Por qué no se ha desarrollado tanto? Bueno, porque en cierta forma en la medicina no todo es tan rápido. Y masificar estas técnicas
también sería importante que por lo menos sea al alcance porque la enfermedad venosa es muy frecuente y sea al alcance de muchos pacientes. ¿Sea el alcance económico o el alcance de entrenamiento? Exactamente, y entrenamiento para muchos médicos. Bueno, sí, la parte no invasiva es algo muy interesante, donde en cierta forma cada 2 o 3 meses me doy mi checada para ver cómo van los resultados. En la actualidad procedimientos costosos, con consumibles costosos, pero yo creo que ahí está, donde en la parte de fleofotorejuvenecimiento hemos desarrollado las formas no invasivas, es decir, no inyecciones, el láser transcutáneo, la fracción con radiofrecuencia, láser en IJAK de última generación, flash video con la textura, piel de porcelana, mejorar las calidades de la piel de forma no invasiva, es decir, no inyectable. Es decir, lo que ahorita estoy haciendo de rutina, que el cierre endovascular endoláser, es decir, con fibra radial, en algún momento lo vamos a hacer con equipos desde afuera, para que me entienda, como si fuese un láser de que yo disparo con ella, yo voy a hacer la safena como si fuese un láser, pero equipos de diferentes ondas. ¿Ok? Bueno, Carlos, 5 recomendaciones, ya para irnos, 5 recomendaciones que tú nos darías a todas las personas que nos escuchan y que nos están siguiendo. Si usted tiene pesadez, cansancio, varices tronculares, cambio de coloración o dolor en la pierna, se te hincha la pierna, consulta con un cirujano cardiovascular, que son los especialistas que tratan esta enfermedad. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por toda esta información valiosísima. No nos queda más que darle las gracias a todos ustedes que nos están viendo este día. Quedan invitados para los próximos episodios de CardioMed, tecnología del grupo Leti. Así que hasta un próximo encuentro. Saludos.